dado una palabra especial y hemos escuchado constantemente la palabra red. ¿Alguien ha escuchado la palabra red? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien ha escuchado la palabra red? ¿Para qué sirve la red? Para pescar, ¿para qué? Para atrapar, para pescar. Muy bien. Y yo te voy a hacer esta pregunta. El tema del día de hoy se llama Suelta la red en mi nombre. ¿Ok? Suelta la red en mi nombre. ¿Y a ti qué te gustaría hacer, mi amada iglesia? ¿Ser parte del milagro o solo escuchar el milagro? Escucha bien lo que te estoy diciendo. Ser parte de tu propio milagro o escuchar a otra persona lo que sucedió en ese momento y el milagro que aconteció. Ser parte. Ser parte del milagro, ¿verdad? Porque eso hace que eres especial, que eres importante y que el milagro solo es para ti. ¿Ok? Pero hoy vamos a entender y vamos a escuchar el que pueda ser parte o solamente escuches el milagro. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Y la vida de Simón cambió rotundamente. Y recuerda que en la Biblia, ahorita vamos a ir, que Simón era pescador. Y para ser pescador tenía que cumplir con algún perfil. Yo estando buscando en la red, yo vi una investigación que se hizo con algunos pescadores. Y obviamente que cuando pides un empleo, pides un trabajo, ¿verdad? Tienes que tener algunos requisitos, ¿verdad? Pues si vas a pedir el puesto de secretaria, obviamente que debes de manejar la taquigrafía en este tiempo, la mecanografía. No, ya te piden páginas, ¿verdad? Programas para poder trabajar en las redes sociales o en una computadora. Pero hay requisitos específicos donde tú tienes que ser o tienes que tener ese mismo perfil. Y estando en la propia red, yo veía que para ser un pescador necesitaba un hombre o una mujer, porque hay mujeres que también pueden pescar, pero necesitaban formar parte o tener un perfil importante. ¿Qué pensarías tú cuando te pusieras ahí en tu solicitud, quiero ser pescador? ¿Cuáles serían los requisitos que te pedirían? Saber hacer lo que más. Saber aventarla, saber nadar, muy bien, eso sí te lo piden, saber nadar. ¿Qué más? Y es bien padre porque cuando preguntas, así volteas, ¿no? ¡Ah, eso! Pues una de las características para poder ser o cumplir con algunas cosas para ser pescador, te piden primeramente que sepas nadar, que seas una persona muy, pero muy paciente. ¿Alguien de aquí es paciente? Hoy se lo tienes que pedir al Señor. Ser una persona sana, muy sana, muy fuerte y una persona que tenga visión. Esas son las características que te piden para ser pescador. Y eso lo puedes ver en la red. Pero cuando yo estaba preparando este mensaje, en tu nombre, Señor, suelto la red. Y te puedes acordar de esta historia que la vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero el Señor me decía precisamente, alguna persona que puede ver su propio milagro es aquella persona que puede escuchar mi voz, puede ser paciente, tiene que tener visión. Porque si no tiene visión, aquella persona que pueden tomar para trabajar de pescador y no tiene visión, en la primera se va a ir y va a decir, ya cumplí con mi trabajo. Aquí me dijeron que tenía que estar, avienta la red y ahora espera. Y saca su celular, está viendo las redes sociales
y nunca se dio cuenta si había pescado un pez. Porque las personas que deben de ser específicamente para ese trabajo deben de tener la fuerza, la visión, ser pacientes y todo lo demás conlleva. Pero cuando yo estaba investigando esto en la red, mis amados, el Señor me decía, no simplemente es en lo natural, sino también es en lo espiritual. Muchas personas me han pedido milagros, pero aún todavía no me conocen del todo. Y esto pasó con Simón. Este hombre en la Biblia había escuchado al Señor, y yo quiero llevarte en la Biblia sobre la pesca milagrosa. Y quiero que vayas conmigo ahí a Lucas capítulo 5. ¿Sí estás conmigo? Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Recuerda que Jesús caminaba en diferentes ciudades, en diferentes aldeas, para poder compartir la palabra del Señor. Y en ese momento estaba Simón. Dice la Biblia, ahorita te voy a llevar, que él había regresado de ir a pescar. Muchas veces en nuestra propia vida hemos tratado y hemos hablado con Dios, pero a veces no hemos tenido alguna respuesta. ¿Estás conmigo? Aquí te tengo. Y entonces en ese momento Jesús se acercó a ese lugar y vio que la gente se estaba acercando y era muchísima gente. Y entonces le dijo, versículo siguiente, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y si estaban lavando sus redes, era porque ya las habían ocupado. ¿Estás conmigo? Habían regresado, y cuando tú ya habías estado en algún lugar y regresas a casa, lo primero que haces es guardar todo lo que conlleva tu trabajo. ¿O lo dejas ahí? No, porque ya no lo vas a ocupar. Y dice que estando ahí, Jesús volteó y vio que estaban 2 barcos ahí, 2 barcas. Y habiendo descendido, lavaban sus redes. Siguiente versículo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? Simón. ¿De Juan? No. ¿De quién? De Simón. Y le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús, cuando vio a Simón, no le preguntó, oye Simón, ¿me puedes llevar? Aquí dice la Biblia, sino solamente lo volteó a ver y le dijo que moviera esa barca. Quiero desmenuzarte esta historia. A lo mejor la has escuchado muchas veces, historias bíblicas, pero cuando el Señor me estaba desmenuzando esta palabra, podía ver el amor que tenía hacia esa persona. Pero Simón podría haber tomado una decisión equivocada. Él había llegado de trabajar toda la noche. Tenía excusa, ¿sí o no? Tenía excusa de irse a su casa y descansar. Algunos dicen que en ese momento Simón tenía esposa y a lo mejor quería regresar a su casa. Y ahora era válido el poder regresar, pero ser parte del milagro cambia totalmente tu vida, o solamente escucharlo. Se acercó Jesús y le dijo que moviera la barca. Hubiera dicho Simón, ay, ¿sabes qué, Señor? La verdad, estoy cansado. He trabajado mucho. La verdad, ay, como que hoy me siento mal. ¿Sabes qué? Está bien lejos la iglesia.
Mejor para el otro domingo. Ay, no, ¿para qué llegamos temprano? Si nada más estamos parados escuchando la música. ¿Eres parte del milagro o solamente quieres escuchar el milagro? Hay tanta diferencia, mi amada iglesia. El ser parte del milagro tomas autoridad para ejercer lo que Dios te ha entregado en tus manos. ¿Sí me entiendes eso? Porque si el Señor me está dando el milagro, yo lo tomo y lo puedo ocupar. Pero si solamente escuchas, pues no vas a ver totalmente tu milagro. Pedro tenía todo el derecho de irse a su casa a descansar, ¿sí o no? Sí, había trabajado una noche antes. Ay, no, la iglesia. Ay, ¿a qué horas va a terminar? Y hoy no está el pastor. ¿Y dónde se fue? Y ahora la pastora y esa grita un buen. ¿Y a qué horas? Porque no quieres ser parte de tu propio milagro. Estás aquí, pero estás allá. Y eso hace totalmente la gran diferencia. Como yo les digo, mamacita o papacito. Cuando tú eres parte de ese milagro, tienes autoridad como hijo o hija. Y entonces, pues Pedro, que era Simón, le dijo, bueno, está bien. Esperó a ver el milagro. Y no solamente era para él, porque no sabía que iba a provocar un milagro en su vida, sino él estaba en esa barca y vio que Jesús se subió a la barca y dijo, voy a ir. Dios te trajo aquí con un plan y con un propósito para cambiar totalmente tu historia. Pedro había estado preocupado una noche antes porque no había pescado. Y él era un hombre que conocía dónde estaba el pescado, dónde aventar la red y el horario que tenía que estar para provocar su propio milagro. Y entonces el siguiente versículo, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Estaba enseñando a quién? ¿Estaba enseñándole a Pedro? ¿A quién le estaba enseñando Jesús? A la multitud. Pero Simón estaba al lado del maestro. Eso cambiaba todo. Cambiaba todo. Él estaba al lado del maestro y estaba contemplando lo que él decía. Qué privilegio tan grande, un hombre que podía haber ido a su casa y no ser parte de ese milagro. Cuando eres parte del milagro, eres parte del mover que Dios está haciendo o del movimiento espiritual. ¿Estás conmigo? Siguiente versículo. ¿Estás aprendiendo, amada iglesia? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. O sea, ya Jesús había hablado a toda la multitud, le había dicho las bendiciones que tenía para ellos, les estaba diciendo que el reino de los cielos, estaba hablando con ellos, estaba bendiciéndoles desde la barca. ¿Estás ahí conmigo en la historia? Y entonces voltea, ya terminó Jesús, y voltea a ver a Simón. Y le dice, a ver, el Señor conoce cada uno de tus pensamientos. Escúchame bien. Porque antes de que tú se los pidas, Él ya lo sabe. Y entonces cuando volteó a ver a Simón, vio la necesidad que tenía él en ese momento. Jesús no sabía lo que había hecho Simón una noche antes. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Porque todo lo conocía, pero Pedro aún no se lo había dicho.
¿Estás conmigo? Y entonces Simón le dice: oye, Jesús, en buena onda, estoy asistiendo a la iglesia, vengo por primera vez, ya fui, ya hice, ya oré, ya ayuné, y no sucede el milagro. Regresas al doctor y lo primero que recibes es un nuevo diagnóstico, y no bueno. Cuando tú has confiado en el Señor, entonces provocas totalmente los milagros. Pero cuando Simón voltea a ver a Jesús y le dice: a ver, Señor, yo ya fui una noche antes, me fui al lugar, yo soy pescador desde hace muchos años, y he ido de un lugar a otro y no pesqué ni un solo pescado. Y Jesús a lo mejor lo voltea a ver y le dice: ok, antes habías estado solo, pero hoy yo estoy contigo. Pedro no entendía eso, Simón no entendía eso. Pero el Señor le dice: regrésate otra vez, porque antes estabas solo, pero hoy yo estoy en tu barca. Hoy yo estoy contigo. Tal vez has pasado muchos problemas, estás pasando muchas dificultades, y entonces cuando el Señor te dice: vuelve a creer en mí, y tú le dices: Señor, pero pues yo ya voy a la iglesia, Señor, mira que ya voy los lunes, mira, Señor, mira. Pero el Señor te dice: lo has hecho con tus propias fuerzas. No lo has hecho con donde estoy yo. No lo has hecho conmigo. No estaba en tu barca. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Estás conmigo aquí, iglesia? Dios está cambiando totalmente tu forma de pensar, pero el Señor te quiere bendecir de una manera sobrenatural. Tal vez no has recibido tu propio milagro porque no se lo has pedido correctamente. Pero yo ya levanté las manos, pero yo ya oré, pero yo ya esto. Pero no has invitado que Jesús tome autoridad de tu vida y esté contigo en la barca. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en eso. Y entonces Pedro, bueno, ok, Señor, versículo siguiente, 5. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ante los ojos o ante tus propios ojos, tal vez todo sea imposible. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Alguien está pidiendo un milagro de sanidad hoy en esta mañana? Si tan solo creyeres en el poder de Dios, verás tu propio milagro. Solamente hizo algo Pedro. Le dice: Señor, ok, hoy en esta mañana, porque no era ni hora, ni tiempo, ni lugar donde tenía que echar la red. ¿Estás conmigo? Para tus ojos tal vez sea algo imposible. Escúchame bien, hoy en esta mañana ante tus ojos puede haber algo imposible, pero para Dios nada, pero nada es imposible. Y el Señor te está diciendo: si tan solo pudieras creer, verás mi gloria. Pero Simón no conocía a aquel que había estado en su barca. ¿Él se quedó ahí? Sí. Y después el Señor le dijo: ve. Y tal vez
veces con amarradientes, como dicen por ahí, obedeció y regresó. Pero lo que cambia todo, mi amada iglesia, es que ya no estaba solo, sino que ahora estaba Jesús en su vida y en su propia barca. Escúchame bien hoy en esta mañana. Dios puede cambiar totalmente todo en tu vida si tú le permites estar en tu propia barca. A veces muchos lo invitan y otros dicen hasta aquí. Pero hoy el Señor te dice: probadme. El Señor te dice: deja que yo pueda hacer ese milagro sobrenatural en tu vida. Y entonces dijo una palabra Pedro: mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Más en tu nombre estoy soltando esa bendición. Más en tu nombre estoy creyendo. Más en tu nombre lo estoy haciendo. Y hoy en esta mañana quiero soltar esa red de bendición sobre mi vida. Solamente creyó Simón. Y tal vez tienes que creer en el milagro de Dios. En tu palabra creeré en los milagros. En tu palabra echaré la red y entonces seré sano. ¿Sí me entiendes? Pásenlos de la alabanza. Cuando Dios hace los milagros, los hace perfectos. Jesús podría haber hecho que los peces cayeran del cielo. ¿Ok? ¿Sí me escuchas aquí? Porque lo hizo con el maná en Éxodo. Cayeron hojuelas del cielo para alimentar al pueblo de Israel. ¿Podía hacer ese milagro? ¿Sí o no? ¿Podría poner y que todos los pescados estuvieran en la barca? Sí. Que un momento a otro podría voltear Simón y le dijera: mira todos los pescados que hay aquí en esta barca. ¿Podía haberlo hecho? Sí. Pero quería probar su fe. A veces decimos: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay alguien aquí que tenga fe para provocar su propio milagro en su vida. Por eso no están los milagros. Solamente soltarlo para que entonces puedas provocar el milagro sobre tu vida. Quiero que entiendas hoy en esta mañana. Dios provocó un milagro sobre la viuda en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. ¿Provocó un milagro, sí o no? Sí, lo provocó. Y tú conoces totalmente la historia. Pero ella creyó. Lo que cambia totalmente la historia de las personas son aquellas que pueden echar la red y entonces creer en el poder y en el milagro que Dios hace. Si tan solo pudieras creer, entonces vieras tu propio milagro. Cuando preguntamos: ¿y quién lo cree? Y levanten las manos. Solamente soltarlo. Aquí hay personas que han estado preocupadas por la economía. Tal
Tal vez no ha habido suficiente economía o no hay un buen trabajo. Pero hoy el Señor te dice, y profetizo en el nombre de Jesús, como la alimentación de los 100 hombres con 20 panes, así será en tu vida. Suelto y echo la red de multiplicación sobre ti en el nombre de Jesús. Hoy estoy soltando la red en su nombre. Escúchalo bien. El Señor solamente bendijo los panes y los peces, y entonces se multiplicó. La viuda vio lo que tenía, el puñado de harina y el aceite, y nunca más escaseó. Hoy en este momento, vamos Brenda con la batería y los tambores. Estén en el nombre de Jesús. Así, escúchame bien, escúchame bien. Yo siento algo espiritual. Quiero que se conecten conmigo, escúchenme bien. Aún en la melodía. Cierren ahí sus ojos, por favor. Y conéctense con el Espíritu en la melodía. Yo siento de parte de Dios. Aquí hay muchas personas que aún no reciben el milagro que habían estado esperando. Y el Señor primero me dijo sobre la economía. Has estado preguntando sobre por qué no alcanza o por qué situaciones en tu vida, dice el Señor, ha sucedido sobre la economía. Levanta la mano ahí. Tú que estás esperando un milagro de provisión. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán. Así dice el Señor. Aquí hay gente empresaria. Aquí hay gente que va a poner cosas grandes. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hoy suelto la red proféticamente sobre este lugar, sobre tu vida. Y así como la mujer vio lo que tenía, hoy esa provisión es para ti. No escaseará, escúchame bien, en el nombre de Jesús. No escaseará ni el pan ni el aceite, porque hoy estoy soltando la red espiritual sobre tus finanzas. Y dice el Señor, dame el inalámbrico, hijo. Dice el Señor, así como hice los milagros y le di bendición a mis hijos cuando salieron del pueblo de Israel y los alimenté, y tanta bendición que aún las tinajas de harina y de aceite no escasearán. Hoy suelto la red en el nombre de Jesús. Hoy suelto la red sobre tu vida ahora. Proféticamente estoy soltando la red. Proféticamente estoy soltando la red. Proféticamente estoy soltando la red. Proféticamente estoy soltando
el Señor hacía milagros. ¿Estás esperando un milagro físico? Levanta la mano. Esto es de fe. Simón le dijo a Jesús: en tu nombre, que es sobre todo nombre, en tu nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre. Alguien de aquí tiene fe. Alguien de aquí tiene fe para soltar la red. Alguien de aquí tiene fe para soltar la red. Alguien de aquí tiene red. ¿Quién tiene esa fe? ¿Quién tiene esa fe? Hoy suelta la red. Hoy suelta la red del Padre. Y dice el Señor: así como di vista al ciego, como levanté al paralítico, como curé a la mujer del flujo de sangre, cuando di aliento de vida a Lázaro, así hoy aviento la red, dice el Señor de los ejércitos, sobre tu vida, y recibe la sanidad sobre tu cuerpo. Recibe la sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Mis ojos mirarán al Rey. Mis ojos mirarán en su hermosura. Los milagros, dice el Señor, que viste y que aún has escuchado en la Biblia, esos mismos milagros los tendrás que ver tú. Estos mismos milagros los tendrás que ver tú. Porque no solo el Señor se movió a través de sus siervos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. El Señor se hizo presente. Él estaba en la barca. Él está en tu barca. Él está en tu barca. Y el milagro comienza a suceder. Solamente avienta la red y el milagro comienza a suceder sobre sus hijos. Y entonces, amada iglesia, siguiente versículo. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando tú provocas el milagro, estás recibiendo tu milagro. Cuando tú sueltas la palabra, estás recibiendo tu milagro. Cuando lo estás creyendo, estás recibiendo tu milagro. Cuando Dios está ahí, estás recibiendo tu milagro. Y solamente creyó Pedro. Simón, llamado Pedro, solamente creyó. Soltó la red. Y entonces dice la Biblia, versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces se hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Cuando tú estás provocando tu propio milagro, no solamente es para ti, sino para tus generaciones, para tu familia, para tus hijos, para tu esposo. Estás provocando un milagro. Porque el
El Señor no se queda con nada. Estás provocando milagros. Y entonces en ese momento dice que la barca se estaba hundiendo de tanta bendición, de tantos milagros, iglesia. Cuando crees y obedeces, provocas tu milagro, y el milagro para los de que más amas. Versículo siguiente. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué cayó de rodillas Pedro? ¿Por qué cayó de rodillas? Porque no le conocía totalmente aquel que podía hacer el milagro. Cuando se acercó a la barca y Pedro lo llevó, aún no lo conocía. Cuando tú sueltas la palabra, escúchame bien, y estás declarando tu propio milagro, Dios te muda de un viejo hombre a un nuevo hombre o a una nueva mujer. Por eso Pedro había entendido en ese momento quién era el que estaba en su barca. Era Jesús, el Hijo de Dios, quien estaba en esa barca. Y eso cambia totalmente la historia. Cuando eres un seguidor de Jesús, o aquel que solamente lo miras de lejos y ves los milagros que otros tienen, fue la primera vez que Pedro fue mudado en otro hombre. Ya nunca más se llamó Simón. Siguiente versículo. Porque la pesca se había hecho y el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. El Señor te dice hoy en esta mañana: no temas, tú que nos visitas por primera vez, tú que ya llevas varios tiempo aquí. El Señor te dice: no temas, solamente echa la red y provoca tu propio milagro. Y entonces, wow, ese fue el primer momento que Dios le dio el llamado a Pedro. Ya no más. Desde ahora serás pescador de hombres. En ese momento Dios le dio su llamado. En ese momento, amados líderes, Dios les dio su llamado. Cuando Dios los muda a una nueva persona, Dios te da un nuevo llamado, porque dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas las hago nuevas en mi nombre, dice el Señor. Cuando tú vienes a Dios, Él cambia tu pasado, bendice tu presente y se manifiesta en tu futuro. Muchos de nuestros hijos espirituales saldrán como pastores, porque Dios los ha mudado a hombres y a mujeres con integridad. Ellos han soltado la red y han creído en un Dios de poder, en un Dios de milagros. Y hoy el Señor te dice: ¿acaso alguien quiere ser mudado por el Padre? ¿Acaso alguien quiere ser mudado por Dios?
No solamente con ver a Jesús de lejos puedes provocar tu milagro. Podrás haber escuchado a Jesús en una religión, pero cuando tienes un encuentro con Él, te cambia totalmente tu historia. Simón, llamado Pedro, nunca más fue el mismo. Nunca más. Y Jesús solamente le dijo a él, y los demás que estaban con Pedro también le siguieron. Dios hoy te habla y se sube a tu barca y te dice: no temas, yo estoy contigo. Tal vez habías luchado con tus propias fuerzas anteriormente. Tal vez habías conocido a otros dioses, pero hoy el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, Eli, Dios está contigo. No temas. No temas, no temas, no temas, Adrián, no temas, no temas, no temas, no temas. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Acaso habrá alguien que invite a Jesús a que entre a su barca? Es que, pastora, yo ya tengo muchos años en la iglesia, pero nunca has obedecido en el momento que te dice que eches la red. Tal vez lo has invitado a tu barca, pero no has escuchado su voz para actuar con entendimiento. Hoy el Señor te dice: echa la red. Echa la red por tus hijos. Dice el Señor que aquí están algunos orando por su familia. Alguien está orando aquí por sus hijos, por su familia.